Señor cambió todo eso. Mire cómo lo cambia. El verso 10 le dice: si tú conocieras el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? La gracia de Dios derramada. Si conocieras ese don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, porque se fijó que aquel forastero no tenía la bolsita que tenía que llevar todo forastero, ¿no? O toda persona que transitaba por esa tierra. Y este pozo es hondo. Es muy hondo. Mire, ese pozo era antiquísimo. Tenía muchos siglos de haber sido hincado. Y tenía 30 metros aproximadamente de profundidad. ¿Sabe cuánto es eso en pie? 100 pies. Es como de esa pared a la pared que está detrás de mi oficina. Ahí hay 104 pies. 4 pies más tiene eso. Doble la soga, 4 dobleces y ya llegó al fondo. 100, es una distancia bien profunda. Sobre todo cuando tú la ves horizontal la ves bien, pero mírala hacia abajo. Así que ella tenía razón en decir: este pozo es hondo. ¿Y acaso quién eres tú? Fíjate cómo ese diálogo es interesante. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, esa agua que nos da el Señor, que es un agua que nos transforma, que es un agua viva, no es un agua estancada como la de un pozo, es un agua viviente. Por eso es que nos puede transformar en agua viva, es agua vida, que salta para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame entonces esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. Y hasta ahí el diálogo estaba todo bien. El diálogo de agua viva, fíjese que no es otra cosa que la afirmación mesiánica de Jesús mismo, el ungido. ¿Qué dice la Escritura? El salmista había dicho en el Salmo 36:9 sobre esto: contigo está el manantial de la vida. Pero en Apocalipsis 22:1, cerrándose el libro, ya el último capítulo, ese primer verso de Apocalipsis 22:1 dice que del trono, sale del trono de Dios, río de vida. Es un río de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. Así que esto que Él está haciendo aquí, aunque quizás la mujer no lo entienda, ni el que lo escribió tampoco lo entendía mucho en ese momento, es nada menos que una afirmación mesiánica de Jesús como el ungido de Dios. En Isaías 35:7, cuando se habla de la era mesiánica, el profeta dice que el lugar seco se ha de convertir en estanque y que el sequedal se convertirá en manantiales. De eso era que estaba hablando Jesús a esta mujer, aunque esta mujer quizás no lo entendiese. Ella trató de virar todo este tema y lo llevó precisamente al glorioso pasado que tenía la región de Samaria, y se ubicó en la herencia que le había dejado Jacob de aquel glorioso pasado, porque Jacob, como habíamos dicho, había comprado ese territorio y había cavado allí ese pozo. Ese relato aparece en Génesis 33 versos 18 y 19, y pagó por esa tierra, porque no quiso que se la regalara a nadie. Pagó por esa tierra 100 monedas, explica la Escritura. Cuando José murió en Egipto, escúchese cómo es la historia, hizo jurar a los israelitas que cuando ellos fueran a esa tierra, debían que llevar sus huesos consigo. Porque Josué fue a Egipto. ¿Sabe cuántos años estuvieron después que José llegó a Egipto? 400 años, que eso es un montón de años. Pero él tenía la esperanza de que la promesa que le había sido dada a su padre Jacob, a Isaac y a Abraham habría de cumplirse algún día, y que sus huesos no iban a quedarse postrados en los sepulcros de Egipto. Y le dijo: cuando salgamos de aquí, ustedes recogen mis huesos y se los llevan. Gloria al Señor.
Y posiblemente cuando aquel pueblo subía con ese saco de huesos, el sonido, el tilín tilín de los huesos, ¿no? Daba testimonio de la profecía cumpliéndose, gloria a Dios, de lo que Dios había dicho. Pues mire, esos huesos de José fueron llevados precisamente hacia ese territorio. Pues esta mujer estaba haciendo unos reclamos, ¿verdad?, muy grandes. Y esto se cumplió. Ese relato aparece en Génesis 50, 25. Y amados, nosotros encontramos luego en Josué 24, 32, cuando se cumple eso que Josué mismo había pedido, que sus huesos fuesen trasladados y llevados a este lugar. Así que esta mujer tenía algún argumento aquí histórico para reclamarle a Jesús y desviar entonces así la conversación. Pero miren la vuelta que le dio Jesús. Cuando la mujer le dijo, dame de esa agua para yo no volver más a este pozo, entonces Jesús le dijo hábilmente, ve y llama a tu marido y ven acá. Ante esta situación, perdón, la mujer bajó sus defensas completamente. Pide de esa agua, dame de esa agua. Y tal vez pudo haber pensado, de esta forma yo me escapo de este asunto, porque este hombre piensa que es más grande que Jacob. Aquí yo tengo un pozo, tengo agua a 100 pies de profundidad, esto está completamente seco, son las 12 del mediodía. ¿De dónde le va a sacar agua viva? Agua viva, agua que fluye. ¿Dónde está el torrente para esa agua? ¿De dónde? ¿De dónde va a venir? Pero Jesús, en cambio, percibe que para que esta persona pueda disfrutar de esa agua de vida y se transforme en esa fuente que Él dice que el que bebe será transformado, para que salte vida eterna, ella no puede seguir huyendo y escondiéndose con sus heridas. Esas heridas deben de sanar. Sus temores tienen que ser enfrentados, su autoestima reconstruida y sus relaciones restablecidas. Jesús sabe eso. Por eso es que le hace esta pregunta y le dice, pues ve y busca entonces a tu esposo. Lleva la conversación ¿hacia dónde? Hacia el punto más doloroso y más necesitado de un bálsamo. A veces nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que no queremos que sean tocadas por nada y montamos una barrera. Cuando llega el argumento, mire, yo no quiero ni remotamente hablar de eso, y la persona puede ser que me esté diciendo una verdad de frente y que me lo está diciendo, pero yo he montado una barrera porque yo no quiero que lleguen a esa parte tan sensitiva de mi vida. Yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. Cuando nosotros hacemos lazos familiares, yo quiero decirle que los lazos familiares permanecen siempre y permanecen como una fuerza, una gran fuerza liberadora. O se convierten en eso, o se convierten en una pesada cadena de opresión.